Queridos hermanos y hermanas, tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos para estar con nosotros en esta transmisión en vivo, donde a través del grupo de la Pastoral Familiar de la Parroquia Cristo Rey queremos hacerles llegar a cada uno de sus hogares un mensaje. Hoy de manera especial tenemos dos invitados que nos acompañan en esta tarde, nuestro hermano Miguel y nuestra hermana Isabel. Son dos esposos que hacen parte de la Pastoral Familiar y que hoy compartirán con nosotros el tema que trabajaremos, que será los desafíos de la familia hoy. Les damos la bienvenida a Miguel y a Isabel. Gracias por estar con nosotros en esta primera emisión, donde nosotros en vivo queremos llegar a través de sus hogares con un lindo mensaje. Muchas gracias, Padre. Queremos agradecerles a todos los que nos están escuchando y nos están viendo desde sus hogares. Esperemos que esta reflexión llegue hasta el corazón de las familias, el corazón de los esposos. Es un tema muy bonito que vamos a compartir hoy y esperamos que sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Yo creo que cada familia necesitamos eso especial, algo especial. Pues precisamente hoy, Padre nos va a hacer el favor de irnos acompañando, irnos metiendo a eso que Dios quiere regalarnos el día de hoy. ¿Verdad que sí, Padre? Qué bueno, así es Isabel, así es Miguel. Es una alegría para nosotros iniciar hoy con este trabajo que es un desafío. Ante el desafío que nos presenta la pandemia, todos con la situación del coronavirus, quedamos aislados del movimiento y del trabajo pastoral que veníamos haciendo en nuestras comunidades parroquiales. Por eso, gracias a esas dificultades, se nos han presentado estos retos, donde a través de los medios virtuales nosotros podemos llegar a sus hogares. Sin más preámbulos, vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Yo les invito a que nos coloquemos en pie y que juntos en oración, nosotros desde aquí, ustedes en sus casas, si están con sus esposos, con sus hijos, por favor, vamos a tener un momento de oración. Los invitamos a que unidos en familia, en disposición interior del corazón, hagamos nuestra oración colocándonos en las manos de Dios. Hagamos la invocación al Espíritu Santo para que Él en esta tarde derrame sobre cada uno de nosotros sus bendiciones y sus gracias, para que Él se derrame en su amor con sabiduría, con paz, con fe, con ciencia, con temor de Dios. Que el Espíritu Santo, con sus gracias, con sus 7 dones y frutos, pueda derramarse en cada uno de ustedes que hoy nos escuchan, y podamos sentir como Él, con su brisa suave, nos abraza y nos cubre en su amor y nos dispone el Espíritu para que el mensaje que Dios nos quiere decir en esta noche pueda quedar grabado en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad de estar aquí. Te agradecemos por cada una de las familias que hacen parte de la pastoral familiar que integra nuestra parroquia Cristo Rey. Te agradecemos, Señor, por cada una de las familias de nuestra comunidad. A ellas las presentamos, por ellas oramos. Entra a cada uno de sus hogares. Pasa, Señor, sembrando en medio de ellas la unidad, el amor, la alegría, la paz, el perdón. Aleja de cada una de las familias los sentimientos de odio, de discordia, de infidelidad, de desamor. Y haz que ellos, a ejemplo de la familia de Nazaret, puedan vivir según tu voluntad, experimentando la alegría de tu presencia en medio de ellos. Y vamos juntos a dirigirnos orando aquellas palabras hermosas que Jesús nos enseña en el Evangelio y que todos los días con la mirada en el cielo dirigimos al Padre y digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y también no olvidemos nuestra Madre, la Virgen María. Ella que nos da ejemplo de cómo acompañar nuestro hogar, de cómo permanecer firmes y fuertes ante las dificultades. A ella nos amparamos y nos entregamos en esta tarde, encomendándolos a cada uno de ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, hermanos, después de esta oración, nos encomendamos en la presencia de Dios. A Él nos abandonamos con la seguridad de que hoy se cumple lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a sentarnos. Los invitamos a ustedes para que en sus casas se pongan cómodos y así nosotros podamos iniciar esta pequeña reflexión que preparamos en esta tarde para ustedes. Muy bien, Miguel e Isabel, tenemos un reto en esta tarde y es decirles a nuestros hermanos cuál es el querer de la iglesia, el deseo de la iglesia, que es el mismo sentimiento de Dios sobre nuestras familias. Tenemos muchas dificultades con relación a nuestras familias y son muchos nuestros feligreses y personas que se acercan a nosotros, sobre todo en este tiempo de pandemia, un tiempo difícil al que ninguno de nosotros estábamos preparados para ello, ¿no? Ninguno de nosotros esperábamos una situación así y lastimosamente el estar en cuarentena, el estar mucho tiempo en las casas, lo que debió ser un motivo de unidad y de amor se convirtió en una carga y en una dificultad para muchas familias. Hoy el tema que nosotros vamos a trabajar es los desafíos de la familia hoy. A mí me gustaría que ustedes, Miguel e Isabel, que son esposos, tienen su hogar, tienen sus hijos, nos digan a nosotros o a nuestros oyentes qué desafíos, qué retos tiene una familia hoy en este siglo XXI en que nosotros nos encontramos. Yo podría decir que estamos en este país, nosotros aquí en Estados Unidos, y yo creo que tiene mucho que ver, influye mucho también lo que son las costumbres de nuestros países, nuestras raíces que traemos. Y venimos aquí, prácticamente decimos a otro mundo cuando llegamos aquí, ¿no? Y ahorita en la situación esta por la que estamos pasando, por esta pandemia y todo, realmente vemos una situación en las familias y ¿cómo no decirlo? Nosotros mismos lo hemos experimentado. Una situación muy difícil. Desgraciadamente no está al alcance de nosotros si nosotros permitimos que esto se nos salga de las manos, ¿verdad? Porque tenemos las herramientas necesarias para poder suavizar esta situación. Yo creo que también otra de las cosas, padre, que llegamos a un país donde venimos buscando el tener, ¿sí? Y entonces caemos a trabajar y a veces es en diferentes turnos. Nos pasa a nosotros, mi esposo trabaja en la mañana, yo trabajo en la tarde. Entonces parece que no, pero hay algo que cambia nuestra familia a como estábamos acostumbrados en nuestros países. Es algo que definitivamente ha cambiado y ha hecho que nuestra familia no vayamos juntos como en un mismo compás.
Ok, dijeron dos cosas muy importantes, ¿no? La primera es el reto o el desafío de nosotros conservar la cultura, las costumbres, las tradiciones de nuestras familias, ¿no? Así es. Y lo complementaste, Isabel, muy bien. Llegamos a un país donde venimos al tener, al producir, al nosotros almacenar para tener una vida mejor después, pensando en el deseo de planear un futuro. Pero a veces la misma exigencia, la misma realidad de este país hace que se pierda esas tradiciones, ese amor, ese primer deseo de ver nuestra familia viviendo según nuestras costumbres, ¿no? Yo pienso que uno de los retos que tenemos hoy acerca de nuestras familias es constituir verdaderamente una familia, pero constituirla en el amor. Formar una familia es algo muy simple. Nos dice la iglesia que tener la familia es el núcleo de la sociedad, la célula de la sociedad, pero tenerla parece algo muy simple. Constituirla en el amor es uno de los desafíos, porque una familia formada por grupos de personas, por miembros de personas, es muy fácil. Agrupar individuos bajo un mismo techo es muy fácil. El reto está en que esos individuos caminen y vivan la experiencia del amor entre ellos y puedan sentir el calor, el leño de hogar, ¿no? Vamos a escuchar. A mí me gustaría, para entrar un poco en el desarrollo de la temática que hoy preparamos para ustedes, que escuchemos cuál es el deseo de Dios desde el origen de la creación, lo que Él tenía pensado sobre las familias. Yo quiero que nuestra hermana Isabel nos haga la lectura y ustedes en sus casas puedan seguirla con nosotros, tomen sus Biblias y la abran en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículos del 19 al 24. Libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 19 al 24. Entonces Yahvé, Dios, formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo, a las fieras salvajes. Pero no se encontró a ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura del libro del Génesis podríamos decir que es la base que nos ayuda a entender cuál es el deseo de Dios, ¿no? Dos cosas descubrimos en esta lectura del libro del Génesis. La primera es que Dios, cuando crea al hombre y la mujer, los crea con el fin de crear una comunidad. Los crea con el sentido de que sean una comunidad de vida y de amor. Una comunidad de vida porque los invita a la procreación. Vayan, multiplíquense, hereden la tierra, hinchen la tierra. Ella ha sido tomada de la costilla de Adán y los invita a que sean una comunidad de amor. La iglesia nos enseña que la familia tiene dos finalidades. Para dos cosas se forma una familia en el sacramento del matrimonio. La primera es el fin unitivo, es decir, los dos, hombre y mujer, se unen
para ser una sola carne. Y el fin procreativo. Se unen en una sola carne para dar vida, para multiplicarse. Pero todo ello, la comunidad de vida en la procreación, debe ser una comunidad vivida en el amor, no en la discordia, no en la ausencia o en la soledad, no en actitudes egoístas, sino una familia, comunidad de vida y de amor, expresión del amor de Dios. Eso podríamos decir es el deseo de Dios para toda familia. Una familia constituida por el papá, por la mamá, por los hijos, que vivan en unidad y en amor. Ahora, ¿ustedes creen que hoy nuestras familias viven esas finalidades, son unidas, se mantienen en el amor, en la defensa de la vida, se mantienen en la experiencia de la alegría de unos con otros? Por las experiencias, Padre, que hemos tenido simplemente en las asambleas que tenemos o de las personas que hemos estado comunicándonos con ellas, no, han batallado, están batallando bastante. Y yo creo que esa es una de las preocupaciones que tanto usted como sacerdote, nosotros como pastoral familiar, pues tenemos, nos preocupa. Sí, es preocupante la situación porque desgraciadamente nos damos cuenta de que muchas familias están decayendo en todos los aspectos, Padre. En todos los aspectos. Ahorita, con estas situaciones, Dios no lo quiera que ya cuando esto se tranquilice no empecemos con un problema de divorcios, porque si usted se da cuenta, Padre, ahorita que los esposos están viviendo juntos, le podemos decir las 24 horas, pues prácticamente muchos se están conociendo. Porque ¿qué es lo que pasaba? Que el marido trabajaba durante el día, la mujer durante la noche, o en turnos quebrados, y no tenían tiempo para convivir, para compartir en el hogar con la familia, con los hijos. Por un lado, los esposos que se están conociendo. Por otro lado, el problema de los hijos también. Tienes razón, Miguel. Y debido a eso que tú estás mencionando, y que es la preocupación para nosotros, no solo como sacerdotes, yo diría que para la iglesia en general, ver la situación a veces deformada de las familias, es que nosotros hoy queremos hablar sobre este tema. ¿Cuáles son los retos o los desafíos de nuestras familias? Podríamos entonces ir resumiendo que el reto y el desafío es tener una familia según la voluntad de Dios. Y según la voluntad de Dios es cumplir en ella lo que dice el libro del Génesis. Una comunidad de vida y de amor. Comunidad de vida porque está abierta a la procreación, a la defensa de la vida, y comunidad de amor porque vive la armonía, la paz, la alegría, el respeto del hogar. Hay una cosa, no sé si ustedes sabrán, pero me gustaría explicarla antes de entrar a hablar sobre los tipos de realidad de familias que tenemos hoy. ¿Por qué una familia, nosotros llamamos la familia el hogar? ¿Qué significa la palabra hogar en el contexto de la familia? ¿Sabe? Para mí el hogar es donde existe el amor, el acogimiento, donde pase lo que pase vamos a estar juntos, es donde nos abrigamos, donde encontramos ese refugio. Puede ser también para mí donde encuentro mi descanso. Muy bien. Miguel. Es el lugar donde compartimos mutuamente cualquier dificultad que se nos presente en la vida. Ok. Imagínense que nosotros nuestras familias las llamamos nuestro hogar. Decimos, llegué a mi hogar. Este es mi hogar, dicen las mamás. O el papá, cuando reprende a los hijos, respete su hogar. La palabra hogar viene de hoguera. Aquí
el ramo de rosas nos tapa, pero tenemos una chimenea aquí escondida. La hoguera es cuando se junta la leña, se enciende el fuego y el fuego da calor. Por eso la familia es una hoguera de fuego de amor, que ahuyenta las tinieblas como el fuego, que ahuyenta las fieras, porque cuando se enciende una hoguera en medio de la selva es para que no lleguen las serpientes, las fieras, los insectos, para que podamos tener calor, podamos ver luz, nos sintamos seguros, a salvo, sintamos que estamos en un refugio. Por eso a la familia se le llama el hogar. Como decías ahora, Isabel, el hogar es el lugar donde encontramos amor, refugio, cariño. A mí me gustaría que ustedes, los que nos están escuchando, piensen si sus familias son verdaderos hogares. Familia es la constitución del papá, la mamá, los hijos. Estructuralmente, esa es la familia. Hogar es el lugar donde esa familia vive los sentimientos del amor, de la fraternidad, del refugio, de la seguridad, del calor humano. Yo puedo tener una familia sin sentirme en un hogar. Todos pertenecemos estructuralmente a una familia, porque ninguno nació de un repollo, ni salió de un pescado, ¿no es así? Todos nacimos de un papá, de una mamá. Quiere decir, todos venimos de una familia. Pero no todos, por venir de una familia, nos sentimos que hacemos parte de un hogar. Y ahí es donde vamos a entrar con el tema de hoy. Vamos a hablar de alguna realidad de las familias. Y yo, preparando este tema, junto con ustedes, se me vino a la cabeza darle un nombre a alguna realidad, algunas realidades que se presentan en las familias hoy. Las familias que tenemos y que muchas veces no reconocemos. Ya hablamos de lo que es una familia, de cómo se organiza, cuál es el deseo de Dios. Vamos a hablar en este siglo XXI y más aún aquí en Estados Unidos, qué tipo de familias o de hogares, entre comillas, nosotros estamos experimentando. ¿Okay? Y hay una primera, a la que yo le di el nombre de las familias autopistas. Ustedes conocen una autopista, ¿no es así? ¿Qué pasa en una autopista, Isabel? Pues los carros empiezan a toda velocidad a competir. Hay varios carriles, 4, 3, a toda velocidad, el que vaya más adelante que otro. Y su meta es el que va a ganar. A correr se ha dicho, porque ahí se tiene que ir a velocidad. ¿En una autopista nos preocupa el otro? ¿O sabemos el que va al lado, el que pasó más rápido, el que se quedó atrás? No, nos preocupa ganar, salir a la... Correr, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros unir esta realidad de las familias autopista, a las que yo llamaría familias autopista? Yo diría personalmente, y lo dijiste tú al inicio de esta transmisión, que llegamos a este país con nuestras familias y llegamos a trabajar. Vivimos todo el tiempo ocupados a grandes velocidades. Es muy común escuchar en nosotros a nuestros amigos, vecinos decir, yo vine a este país para quedarme 2 años y llevo 25 y no sé cuándo pasaron esos 25 años. Y yo llegué de 19 años, pensé que me iba a regresar muy pronto y me envejecí en este país. Y escuchaba yo decir a un padre de familia hace unos 15 días atrás, decir, padre, yo llegué a este país, me dediqué a trabajar, trabajar y trabajar, mis hijos crecieron y no los vi crecer. Cuando miré para atrás, ya era la graduación de mi hijo, se me iba para la universidad y yo dije, no disfruté mis hijos, porque todo el tiempo
pasé muy rápido, preocupado por trabajar, porque había que pagar biles, porque había que hacer una cosa y la otra, había que sostener la familia en el país de origen. Y los hijos, todos andaban a tal velocidad, que ni siquiera se detuvieron para verse crecer o para estar unidos. Eso puede suceder en nuestras familias. Familias donde son autopistas. Cada uno va en su vehículo. El papá se levanta a las 5 de la mañana porque empieza a trabajar a las 6:30 o 7. Como tiene que afrontar un terrible tráfico, sale de madrugada, regresa en la noche para dormir rápidamente, hacer todo rápido para el siguiente día. Y es la rutina de aquella familia a la que le llamamos hogar. Los hijos aprenden a vivir de igual manera, a grandes velocidades. No tienen tiempo de hablar con sus padres, no tienen tiempo de escuchar a su mamá, no tienen tiempo de venir a misa, no tienen tiempo de almorzar juntos, no tienen tiempo de compartir, porque el internet, el colegio, los juegos, los compromisos sociales no se los permite. Y así nos la pasamos. Aquella mamá de la familia que nosotros veíamos en la cocina preparando el almuerzo, haciéndonos el desayuno en la mañana, aquella mamá que nos cuidaba la ropa, que nos remendaba la camisa o el pantalón, aquella mamá que caminaba con nosotros, que llegábamos y la encontrábamos ahí, está desapareciendo, porque la mamá aquí e incluso en nuestros países trabaja todo el día, el papá trabaja todo el día, los hijos están en la escuela todo el día, están tan ocupados en la autopista de la vida a tanta velocidad que no se detienen a mirar la vida del otro. ¿Han visto ustedes algún caso de ese tipo de familias? Claro que sí, yo creo que nosotros en algún momento lo experimentamos también, padre. Y yo recuerdo de recién que llegamos aquí a Estados Unidos, yo tenía un trabajo en donde yo salía a las 5 de la mañana y yo le decía a mi esposa, salgo de noche y regreso de noche. Wow. No veo a mis hijos porque cuando me voy están dormidos y cuando regreso están dormidos. Y con ella pocas veces para platicar. Entonces yo creo que por ahí se va perdiendo todo, se le va perdiendo el sentido a esta parte de lo que estamos hablando ahorita. Y sabes, con lo que tú dices, Miguel, nos acostumbramos a vivir de esta manera anormal y la vemos tan normal que cuando nos juntaron en la casa ya no queríamos estar. Es lo que pasa ahora con la situación del virus. Como la esposa y el esposo andan en su autopista a gran velocidad de la vida, no estaban acostumbrados a estar en su casa, a veces sin qué hacer y con la oportunidad de disfrutarse el uno al otro. Llevaban años viviendo a grandes velocidades. No estaban los hijos, no estaba el papá, no estaba la mamá, y el virus nos encerró. Nos colocó en cuarentena en el hogar y nos obligó a estar juntos. El problema es, y lo irónico de nuestra vida, es que lo que anhelábamos o lo que soñábamos, cuando lo tuvimos, se convirtió en una carga y en un problema. ¿Por qué? Porque se perdieron los valores, los principios que teníamos fundados desde antes, con lo que decías tú, Isabel. Llegamos a este país con nuestras culturas, con nuestros principios, con nuestras costumbres, y aquí comienzan a desaparecer. La pregunta es, Miguel, ¿tú crees que tiene sentido? Y tú que acabas de decir que desde que llegaste a este país y cometiste, digamos, o viviste esta experiencia, ¿tiene sentido el gastar la vida trabajando para tener comodidades o tener la familia viviendo bien, cuando al final de la vida ni siquiera alcanzamos a disfrutar lo esencial, que es el calor de hogar? Yo creo que
comprendimos esta situación, lo comprendimos a tiempo, y decimos todavía, ella y yo decimos, llegamos a este país buscando un mejor porvenir, buscando fortuna, ¿por qué no? Y tienen Por decirlo fortuna. así. No. Pues sí tenemos fortuna, porque yo le digo a ella, le digo, tal vez Dios nos permita regresar a nuestro país, primeramente. Le dije, y a lo mejor no vamos a llevar dinero, que fue lo que venimos a buscar aquí, pero llevamos el tesoro más grande porque encontramos a Jesús. Y es lo que nos vamos a llevar de aquí, Padre. Entonces, a partir de ahí, nosotros dijimos, no, Dios provee. Nosotros hacemos lo que a nosotros nos toca hacer y Dios se va a encargar de hacer lo que a Él le corresponde hacer. Y bendito Dios, nos ha suplido todas nuestras necesidades hasta ahorita. ¿Tú qué le podrías decir? ¿Qué consejo le darías a esos papás que pasan toda su vida corriendo como un carro por grandes autopistas y que no dedican tiempo ni a sus hijos, ni a su esposa, ni a su hogar? Bueno, yo les diría que no pierdan su tiempo en el trabajo. Yo sé que el trabajo es necesario, que de ahí proveemos la alimentación y suplimos todas las necesidades para nuestra familia, para nuestros hijos. Pero lo más importante no es trabajar y trabajar, hay que saber balancear la situación, porque nuestra familia la estamos abandonando, abandonamos nuestra esposa, abandonamos nuestros hijos y nos enredamos en un mundo que sinceramente yo no le veo mucho beneficio. No se preocupen tanto por el trabajo. Es bueno el trabajo y es necesario, pero tienen que saberlo balancear. Yo les aconsejo que se preocupen por su familia, que disfruten el tiempo con su familia, con su esposa, con sus hijos, porque el mañana solamente Dios lo sabe. Y tú, Isabel, Yo- ahora hay muchas mujeres sufriendo con la presencia de los maridos en las casas. Les tocó de manera obligada estar en la casa con el marido, pero el problema no es tener el marido. El problema es el genio del marido que estaba acostumbrado a estar ausente y ya no quiere estar presente. Tú como madre, como esposa, ¿qué palabras le puedes decir a esas mamás que nos escuchan? ¿Qué les podrías aconsejar en esta situación donde también hay muchas mamás que no tienen tiempo para sus hijos, que los dejan con niñeras o los dejan solos o tienen dos trabajos? Porque conozco mamás con niños pequeños y tienen dos trabajos y su niño pasa fuera todo el día y la mamá lo recoge, lo trae a las 6 de la mañana y lo recoge a las 10 y 11 de la noche y recoge su niño ya dormido para cambiarlo de cama y al día siguiente. ¿Qué le puedes decir tú a una mamá de ellas? Yo como consejo que les doy, nosotros hemos tenido la bendición de ser una pareja que nos complementamos en todo lo que es el cuidado del hogar. Yo sé que hay habido momentos difíciles, también los ha habido en nosotros, Padre, porque como decimos, somos una familia en reparación, ¿verdad? Dios siempre repara nuestras vidas de una u otra forma. Entonces, mujeres, pídale a Dios la paciencia que nos las da muy bien, Padre, nos la regala. Nos pone más cositas para ver si es cierto que la estamos trabajando. Oremos mucho por nuestra pareja, por nuestros hijos y sobre todo abrámonos a las bendiciones que Dios nos regala. Dios provee. Dios no nos va a dejar desamparados jamás, Padre. Y un trabajo y otro trabajo y otro trabajo nos hace perder esos momentos tan especiales que podemos vivir con nuestros hijos. Nosotros nos pasó con nuestros hijos grandes y lo estamos aprovechando al máximo con nuestra hija pequeña. ¿Por qué? Porque de las experiencias uno tiene que aprender y se los estamos diciendo porque hemos pasado situaciones también difíciles. Entonces, mujeres, agárrense de Dios, sigan creyendo en las promesas de Dios y sobre todo la comunicación. La comunicación es bien importante.
Muchas gracias, Isabel y Miguel. Yo les diría lo siguiente, a este tipo de familias que vive como una autopista, el tiempo es de Dios. De las carreras solo queda el cansancio, nos dicen nuestros padres, ¿no? Yo te pregunto a ti, ¿tiene sentido envejecer, gastar tu salud, tu existencia, solo por almacenar y almacenar, dejando de lado lo esencial y lo valioso que tú construiste, que es tu hogar, tu esposa, tus hijos? Los años no perdonan, el tiempo no retrocede. Es el momento el que tú debes aprovechar para vivir con los que amas. Mamá, si tú amas tus hijos, si tú los valoras y son el tesoro más grande de tu corazón y por ellos tú trabajas, dedícales tiempo. Trabaja, sí, pero no las 24 horas. Trabaja lo necesario para tener lo necesario sin descuidar lo esencial, que es amarlos, cuidarlos, dedicarles tiempo, brindarles amor. ¿Cómo voy a llamar una familia hogar donde nadie da calor humano? Porque solo se trae dinero. ¿Cómo voy a hablar que mi familia es un hogar donde se vive la fraternidad, el cariño, la confianza, la alegría, cuando llego y estoy solo? Porque mi papá trabaja todo el día, mi mamá trabaja todo el día y soy el único hijo y me llevan donde la tía, donde la abuelita, donde la señora de la esquina. ¿Cómo voy a llamar a eso hogar? ¿Y qué hogar estoy mostrándole a mi hijo para cuando crezca pueda formar un hogar? A ti, papá, que te dedicas a tantas tareas, menos al cuidado de tus hijos y de tu esposa. Mira qué es lo esencial en tu vida. Si no es primero Dios, tu esposa y tus hijos. Por ellos trabajas, por ellos te esfuerzas, por ellos luchas, pues no los descuides. Aprende a disfrutarlos, a amarlos, a valorarlos. Lleva a tus niños al parque, sal con tu esposa, comparte con ella, disfruta el estar en tu casa en vez de pelear, de renegar, de estar discutiendo por todo. Haz de tu familia un verdadero hogar y no una autopista de carreras. Y vamos a pasar a un segundo nombre que a veces es muy común: las familias hoteles. La familia hotel. Lastimosamente nos encontramos con realidades familiares así. ¿Qué es un hotel, Miguel? Pues un hotel es un espacio en donde va uno a dormir. Un lugar de paso. Un lugar de paso, un lugar de paso en donde dice uno, voy a quedarme aquí a dormir esta noche, el siguiente día continuamos, Sí. ¿verdad? Es prácticamente nada más para dormir. Un hotel es un lugar donde yo voy, me quedo para confortarme, para tener un lugar de confort, recargar baterías y continuar el camino, ¿no? Donde me ofrecen un desayuno o un almuerzo, donde yo pago por un servicio que me prestan. Claro. ¿Será que nosotros tenemos familias así, Isabel? Sí. ¿Familias hoteles? Yo creo que sí, más en la juventud de ahora, cuando llegan a su casa y nada más llegan a bañarse, llegan a comer y a decir nos vemos y regresan simplemente a dormir. Yo conozco familias donde los hijos, incluso el mismo esposo, ellos llegan solo a ducharse, a comer, a buscar en la nevera, en la cocina que hay preparado, calentar en el horno, cambiarse de ropa y salir. Y es el hogar, es la familia. Conozco hijos que dicen que cada mes dan una cuota para la casa, o pagan la luz, o pagan algún bill,
o dan, no sé, $300 mensuales, y eso les da el derecho de llegar a su casa a ducharse, a tirar la ropa, a comer y a salir, entrar y salir a la hora que quieran. ¿Será que así se puede llamar familia, hogar, ese estilo de vida? No, es muy difícil. Y así encontramos, yo diría que es uno de los más peligrosos, de las más peligrosas realidades en la que encontramos nuestras familias. Las casas se convirtieron en hoteles, donde ni siquiera se cocina, donde cada uno entra, se prepara, se cambia, se ducha y sale, donde cada uno está en lo suyo y a veces juntamos nuestras carreras con el venir, organizarnos e ir a seguir los mismos compromisos. Ni nos enteramos qué pasó con nuestro hermano, qué pasó con nuestra hermana, dónde está nuestra mamá, dónde está nuestro papá, si vino o no vino de trabajar. Yo llego a mi cuarto, me cambio y salgo. Y uno a veces va a casas donde le dice a la mamá, mira, ¿y dónde está tu hijo? No sé, padre. Creo que vino porque ahí están los zapatos del trabajo. Creo que vino, se cambió y ya se fue. Ni siquiera saben. Lo mismo con el esposo. Le dice uno al niño, ¿y dónde está tu papá? No sé, padre. ¿Por qué? Es que él no sé a qué hora llega. Yo creo que él llega y ahí mismo se va. Nuestras casas se están convirtiendo en hoteles. Hoteles de paso, donde solo cumplimos con pagar una cuota para sostener los biles entre todos y ya todos tenemos el derecho de entrar, de comer, de ducharnos, salir a la hora que queramos y perdimos esos encuentros hogareños, ese calor de hogar, ese estar juntos, ese compartir en familia, ese encontrar a papá y a mamá, ese sentarnos juntos a rezar, es el que nosotros podamos cenar en familia, podamos celebrar y festejar juntos. Perdimos eso. Yo recuerdo que en una celebración, un cumpleaños, que me invitaron una familia de nuestra comunidad de Cristo Rey, fui yo y me senté en el cumpleaños. Yo pensé que la familia iba a estar toda unida, ¿no? Y empecé a preguntar por los miembros. ¿Y dónde está tu hermano? No sé, no ha venido. ¿Y dónde está tu hijo mayor? Ay, padre, no le gustan estas cosas. Está con la novia y se fue no sé para dónde. ¿Y tu esposo? Allá anda comprando unas cervezas para traer. Y era la fiesta del cumpleaños de una de las niñas. Y yo decía, ¿pero qué celebración es esta? Es toda una payasada, discúlpeme la palabra, toda una fachada de fiesta sin fiesta. Porque la fiesta es alegría, es compartir, es estar juntos. Pero eran juntos los invitados, no la familia. Estaban más juntos los que venían de fuera que los mismos miembros del hogar. No permitan que su familia se convierta en un hotel. Y aquí yo les voy a decir a los padres, usted papá y usted mamá, que llevan las riendas del hogar, que administran su casa, porque es su familia, su hogar, es su culpa el que su casa se convierta en un hotel de entradas y salidas de sus hijos. Lo importante en sus hijos no es que paguen una cuota mensual. Lo importante de sus hijos es que aprendan a estar en familia, que aprendan a estar en casa con ustedes. ¿Por qué? Porque luego ustedes estarán solos. Si usted no educa a sus hijos a compartir con ustedes, sus hijos crecerán aprendiendo a no necesitar sus padres. Y después vendrá la gran soledad en sus vidas, porque ellos no les hace falta ese leño de hogar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros de tradicional en nuestros países? El deseo de estar siempre con papá y mamá. La alegría nuestra es llegar a la casa y encontrar a nuestra mamá, pero no que nuestra mamá se vaya. Yo recuerdo que yo llego a mi casa y yo, si no encuentro a mi mamá, es como si
como si llegara y no hay nadie, y dónde está, y la llamo, y para dónde te fuiste, y aquí estoy. Incluso mi mamá es una mujer que ella sale a comprar algo y llega uno de sus hijos y mi hermano llama y dice, mira, ¿dónde estás? Aquí llegué. Se devuelve y ya no compra nada, ya no hace sus diligencias y se viene a atender su hijo. Y ese es el calor de hogar. No me imagino llegar a mi casa a ducharme, a comer y salir y no importarme lo que pasa en el cuarto de enseguida, no importarme lo que pasa con mi hermana, no importarme si el otro ya comió, si el otro... No, el hecho de llegar a casa es llegar a encontrarme con los que amo y estar con los que amo. No permitan, papás, que sus casas se conviertan en hoteles, porque no serán un hogar. Serán una familia estructurada, pero viven la realidad del desamor y de la soledad. Y vamos a ir avanzando porque si no, no vamos a abarcar el tema que tenemos para hoy. Hay otro nombre y es las familias campo de batalla. ¿Cómo la ven? Familias que son campos de batalla. Y yo creo que esas se crecieron en número en este coronavirus, ¿no? ¿Qué pasa en un campo de batalla, Miguel? ¿Alguna vez prestaste servicio militar? Claro que sí, padre. ¿Y te tocó enfrentarte en alguna batalla, en algún combate con otros? Desgraciadamente, pues el país de nosotros, México, es un país muy tranquilo, ¿verdad? Nunca ha presentado así estar en batallas, pero sí contra el narcotráfico. Me tocó en algunas ocasiones estar al frente. ¿Y qué se entiende por un campo de batalla, Isabel? Pues un campo donde está la guerra, donde Hay está dos el opuestos. enfrentamiento duro. Aquí está un bando y aquí está otro bando, ¿no? Uno como sacerdote escucha cantidad de situaciones donde las familias son un campo de batalla. Cuando es la esposa contra el marido, a ninguno de los dos dejarse, ¿no? ¿A cuál de los dos tiene el control y el poder? O el padre con los hijos, o la hija contra la madre, y se convierte en una rivalidad. Incluso la realidad de pelearse entre ellos, golpearse entre ellos, traer la policía, los padres los hijos colocar preso a los padres, la esposa colocar preso al marido. Cantidad de situaciones vergonzosas de lo que llamamos una familia. Ustedes en sus casas convierten su familia en un campo de batalla. Mi pregunta es, usted papá y usted mamá, ¿para qué quiso formar su hogar? Si no fue para vivir en el amor. ¿Para qué usted, papá, quiso tener una esposa, embarazarla y con ella tener unos hijos, si no era para experimentar la alegría de amar? Usted no tuvo una esposa para que se convirtiera en su enemiga, ni usted, esposa, adquirió un esposo para que él sea su contrincante. Ni ustedes, hijos, tienen el derecho de convertir sus papás en sus enemigos, porque ellos les dieron la vida, los cuidaron y protegieron desde el día de nacer. ¿Cómo un hijo puede convertirse en el enemigo de los padres que le dieron la vida? ¿Y cómo la casa, que es el hogar, el techo que me alberga, el lugar donde está el amor, la vida, la unidad, la alegría, lo convierto en un campo de batalla? ¿Cuáles son? Yo les pregunto a ustedes, Miguel y Isabel, que son esposos, ¿cuáles son las mayores razones por las que las familias se convierten en campos de batallas? Deben haber algunas razones. Yo creo que una de las razones es que nosotros como padres, a veces perdemos la autoridad con nuestros hijos. Es Muy una bien. de las razones. Primera razón. Los padres pierden la autoridad, pero pierden la autoridad porque entre ellos no hay un mismo lenguaje de comunicación.
pierden la autoridad porque ellos están a grandes velocidades en otras cosas. Está la casa convertida en un hotel, están todos pensando en almacenar y almacenar y descuidaron lo esencial, que eran las leyes del hogar. Porque el papá no está, porque llega en la noche, porque se la pasa perdido todo el día, porque no hay quien ponga normas, porque la mamá sola está luchando y porque a la mamá la desautorizan y el papá llega y no la hace respetar. Yo recuerdo una esposa, y hay muchas esposas que dicen eso, que al marido no le gusta estar en la casa. ¿A ti tú experimentaste eso alguna vez, Isabel, con Miguel? No. A mí me encanta estar en la casa. A ti te padre. encanta. Y yo conozco esposas que me dicen, padre, a mi marido, no voy a decir el nombre porque conozco, pero dice, no le gusta estar en la casa, se inventa qué hacer. Sale temprano y le digo, vente para que salgamos con los niños, vente para que los llevemos al parque, hoy vámonos a cenar. Se inventa cualquier cosa para no llegar a la casa. ¿Cómo va a haber autoridad, disciplina, amor, alegría en un hogar donde no está la presencia del Padre con ellos? ¿Cuánto va a haber lazos de unidad si se encuentran para discutir? Si no se ven, es muy difícil. Una de las razones por las que las familias son un campo de batalla es la desautorización de los padres, la falta de autoridad. ¿Qué otra razón, Isabel, crees que hay? Yo pienso también en la comprensión, padre, para los hijos, porque a veces también la pareja es pelea y los hijos son niños buenos o adolescentes buenos que están viendo el conflicto de sus papás. Entonces la comprensión para los hijos o también la falta de respeto a los hijos. Porque no nada más es entre pareja, o sea, también el respeto a la familia, el respeto a los hijos. Dijiste algo muy importante. Los escándalos que se dan en las peleas entre los padres delante de los hijos. No hay nada más traumático para un niño que ver a su papá golpear a la mamá. O nada más traumático para un niño o una niña ver cómo la mamá golpea a su papá. Cómo se gritan, cómo se insultan, cómo se expulsan de la casa, cómo hablan de separación y cómo se dirigen lenguajes vulgares entre ellos. Díganme estos niños cómo van a crecer, si no van a crecer en un ambiente de violencia, viendo los padres en aquella situación. Y también donde muchas veces los padres se callan ante la violencia de sus hijos, entre ellos peleando como animales agarrados y el papá y la mamá diciendo, ya están grandes que se maten, yo no me meto. Acompañé un caso donde dos hijas parecían las peores enemigas. Y yo dije, pero ¿cómo usted, mamá, y cómo usted, papá, no hacen nada? Y las dos ya adultas, una en la universidad, la otra también, agarradas, peleando y se arrastraban del pelo en la sala y los papás, que se maten. ¿Cómo convertimos nuestra familia en eso? Y con seguridad muchos casos similares pasan en tu casa. ¿Cuándo permitiste que tu hogar no fuera hogar de leña, de calor, de amor, sino que fuera un frío campo de batalla donde solo hay muerte, odio y desamor? Para eso no formaste tu familia. Para eso no tuviste tus hijos. Para eso no compraste tu casa. Vamos a pasar al siguiente. Y a este le di el nombre de las familias islas. Todos hemos conocido alguna vez una isla, ¿no? En Colombia está la famosa isla de San Andrés, del mar de los 7 colores. Una isla es un lugar que está en medio del océano, solito, allá. La islita separada de todos los demás.
A este tipo de familias les di el nombre familias islas, para hablar de muchas realidades que se presentan hoy aquí en Estados Unidos. ¿Cuáles ustedes creen que son ese tipo de familias? Las familias que se alejan, padre, las familias que tienen su propio espacio, o las familias que quieren estar solas, sin nadie alrededor, sin nada que les quite la tranquilidad según ellos. Me imagino que esa es una familia isla. Aquellas que quieren mantenerse alejadas, separadas, solitarias. Que pase lo que pase, ellos viven su mundo, ¿no? Y nada más ellos. Mira, no solo las familias, los miembros de la familia son la isla. Es la típica familia donde el hijo todo el día se encierra en su cuarto, nunca sale, nunca se integra, no se relaciona. Donde la hija está en su mundo, en su historia, y el papá y la mamá se enseñaron a decir, se la pasa ya en el cuarto, padre. No hay quien la saque de allá, no hay quien lo saque de allá. Y viven de forma aislada en el mismo techo. Así es el tipo de familia donde viven 6, 7 personas en un mismo hogar, en una misma casa, pero hay uno o dos donde están allá en su rincón viviendo una gran soledad. Eso es la familia isla. La familia isla es la familia compuesta por los demás, pero tienen una islita separada, que no se integra a la familia, que está fuera de todo. Es al que llaman el hijo raro o la hija rara, aquel que nunca participa de nada, que todos los integrantes de la familia se van para la fiesta, se vienen para misa, pero la de allá nunca hace parte de ese grupo. Y también está el tipo de familia que ustedes dicen, la familia que no se integra. Yo conozco una señora que dice, no sé si es por complejo personal, dice, yo nunca voy a una fiesta a visitar a nadie, nunca me relaciono con nadie porque no me gusta, me aterra la gente. ¿Cómo podemos nosotros vivir de esa manera? Porque desde la infancia la dejaron vivir así. Las familias islas son las que cada uno vive en su propio mundo, en una soledad interior. En Colombia yo tenía una vecina cerca de la casa de mi mamá que tenía 3 hijos y uno de ellos se vestía todo de negro, pintó todo su cuarto de negro y entraba, salía, nunca, la mamá se llama Adela y los 3 hijos, 2 de ellos estaban siempre con ella, con el papá, y el hijo solo, siempre aislado, encerrado. Un misterio. Se llama Camilo, el muchacho, y le decían, doña Adela y Camilo, nunca sale, allá encerrado en su cuarto. Pintamos la casa y él la pintó de negro, él mismo pintó su cuarto, nadie puede entrar a su cuarto. ¿Cómo así, doña Adela? ¿Qué pasó? Pero ¿por qué no trae? Y Camilo siempre salía solo, entraba solo. Cuando Camilo cumplió 16 años, lo encontraron ahorcado en su cuarto. Vivió como una isla. Mucho cuidado usted, papá y mamá, con ese tipo de hijos, que no se integran, que no salen, que no se relacionan, que ni siquiera con sus hermanos conviven. Mucho cuidado con ser usted una familia aislada de las demás. Es necesario integrarse para experimentar el amor de Dios con el otro. ¿Okay? Vamos a pasar a la siguiente, las familias bar, porque el tiempo se nos está acabando. Las familias bar, ¿cuáles son las familias bar? ¿Qué encuentras tú en un bar, Miguel? Bueno, voy a acordarme cuando iba en aquellos tiempos, Oh, padre. ya no más. Ya no voy a los bares. Okay.
Bueno, pues hay bebidas, hay alcohol, hay diversión, supuestamente diversión, ¿verdad? Amigos. Supuestamente amigos. Supuestamente amigos que ni conoce, pero que ahí los conoce. Hay música. Hay mujeres. Y una falsa alegría, ¿no? Una falsa alegría. Una pasajera alegría. Pues hay familias bar. ¿Cómo les parece? Hay familias bar. Hay familias, y no sé si ustedes conozcan, donde todos los días se bebe. Todos los días hay cerveza. Yo recuerdo mucho, el padre Carlos dice que una vez fue a bendecir una casa y que cuando fue él iba y hacía abrir todo, ¿no? Y cuando entraba a los cuartos a bendecir, bendijo y le dijo a la señora, ábrame aquí, y abrió la puerta y lleno de caja de cervezas la casa. Las familias bar son esas donde el miércoles ya me huele a viernes y ya empiezo a adelantar las cervezas de todo el fin de semana. Donde mamá y papá se sientan a beber juntos y se emborrachan y pelean y lloran y los hijos ni cuenta se da qué pasa con los hijos. Las familias bar son esas donde vamos a la casa de fulano porque allá siempre hay, vámonos a beber allá. Viernes, sábado y domingo, el asadito, la carnita, la cerveza, la casa un desorden, los niños sin bañar, sin vestir y solo trago. Convierto mi casa, hogar, en un bar donde solo se llega a beber, donde se llega a bailar, a pasar momentos supuestamente alegres que terminan en desastres y en tristezas profundas. Donde llegan mujeres, donde se dan infidelidades, donde hay irrespetos, donde nunca siquiera se acuerdan de Dios. Dígame, una familia bebiendo todo un fin de semana, ¿cuándo se va a acordar de Dios? ¿Cuándo van a vivir el amor, la unidad y el respeto? Muy difícil, ¿eh? Mucho cuidado, usted, papá y mamá, convierte su casa en un bar. Está bien tomarse de vez en cuando una cerveza en familia, compartir, celebrar, pero que su casa sea como un bar cada 8 días, fines de semana, beber y beber. No convierta su casa en eso. Y usted, mamá, no lo permita. Conozco un joven donde todos los días viven 4 hombres. Una vez fui allí a llevar una encomienda, un martes a las 4 de la tarde, todos bebiendo atrás. Y yo dije, wow, madrugan a beber ustedes. Oh, padre, sí. Cuando después a la salida me dice el Señor, padre, todos los días beben. Todos los días beben. Los 4. Y todos los días se emborrachan, y trabajan, y llegan, y se sientan atrás a beber. ¿Qué es esa familia? Un desastre. Y después nos lamentamos del tipo de familias que tenemos. Padre, perdón, y muchas de las veces, al final de todos estos sucesos, pues puede caer también en una desgracia, en esas convivencias, en esas borracheras familiares. ¿Cuántas veces han sucedido desgracias? Sí, han sucedido desgracias de infidelidad, de abuso de menores, de muertes, de heridos, cantidad de cosas. Sí. El trago hace estragos y mucho más si su casa se convierte en eso. Vamos a pasar a la siguiente. Las familias bodega. ¿Para qué sirve una bodega, Isabel? Pues para guardar, almacenar todo lo que... Para guardar y almacenar. Almacenar. Los que tienen negocios saben que necesitan una bodega para guardar las cosas que tienen, ¿no? Hay familias que se convierten en eso, en guardadero de cosas. La casa grande, bonita, los muebles, todo de lujo, sin leño de hogar.
Y a veces de todo lo que se aguarda, Padre, ni siquiera lo necesitan. O sea, hay veces que aguardamos y aguardamos y nos damos cuenta al final que nunca lo usamos. Que pasan años y todo se queda ahí. Entonces... Y es la casa, es el hogar, un hogar sin fuego, una familia sin amor, en la soledad, con la única pobreza de lo material. Hay familias que se dedican a eso, papás y mamás que se preocupan por tener, por guardar, por esto, por el mueblecito, por el cojincito, por la cama antigua, por el mueble aquí, pero se preocupa más por cuidar y mantener todo limpio que por cómo están viviendo sus hijos. Mucho cuidado, usted papá y mamá se dedica a volver su casa en una bodega, de guardar y guardar cosas, de conservar esto que era de la abuela, esto que era de mi mamá, este mueble que compré, esto otro que conseguí, y con su casa muy bonita, muy adornada, muy grande, pero sola. El mueble no se lo va a meter a su corazón. Es más importante el calor de los hijos, el calor del esposo. Vamos a pasar a la siguiente, esta última que es muy peligrosa. Las familias escépticas y empíricas. Y con esta no vamos a seguir mencionando más porque si no, no terminamos el programa de hoy. Familias escépticas y empíricas. ¿Qué quiere decir el escepticismo? ¿Alguna vez escucharon esa palabra? Sí. Una persona escéptica es aquella persona que no cree en lo que está sucediendo, en la realidad, cómo son las cosas. Muy bien. ¿Y el empirismo? El empirismo es la persona que solo la experiencia que ha agarrado, ¿no, Padre? Es la persona que solamente por su experiencia que ha vivido lo cree. Exacto. ¿Sí? Mira, muy bien. Así es. Encontramos estos dos términos para hablar de la manera como viven las familias, escépticas y empíricas. Escéptico es aquel que no cree, aquel que es desconfiado, aquel que no le baja la cabeza a nada. Escéptico es el que es cerrado, una persona escéptica. El escepticismo era un movimiento filosófico de la época antigua donde no aceptaba nada como verdadero. Los empíricos eran aquellos que solo creen en lo experimental y solo lo que experimentan es lo válido para ellos, las sensaciones. El empirismo era una corriente filosófica de la época antigua que enseñaba que solo podía creerse y aceptarse aquello que era experimentado. Ahora, ¿qué quiere decir esto con las familias? Las familias escépticas y las familias empíricas. Yo diría que mucho en esta realidad ahora en la que nosotros nos encontramos. Las familias escépticas son aquellas incrédulas, aquellas que no tienen a Dios como el centro de su hogar, aquellas familias que lo religioso no importa, aquellas familias que no creen en principios ni en valores, aquellas familias que no tienen las reglas y las normas claras para dónde van. Aquí vemos mucho ese tipo, sobre todo en el ambiente americano, ¿no? No creemos, o sea, lo que importa es lo que vamos viendo del día a día, y qué va de ir a la iglesia, qué va de creer aquí, qué va... No. Y empíricas son aquellas que todo es permisivo si es una buena experiencia. Aquellas familias empíricas son aquellas donde llega el novio con la novia a dormir con ella y a los 8 días llega con una diferente, y el niño, el hermanito se quita de la cama porque tiene que darle la cama a la otra, donde todo se permite, donde el papá permite el hijo con el novio porque es homosexual,
donde explica una cantidad de manifestaciones y son permitidas, donde la hija permite que la mamá pues la dejó el papá y entonces tenga su novio y lo traiga a la casa y es una familia moderna y liberal. Las familias escépticas y empíricas son aquellas que tienen una mentalidad incrédula y abierta a lo libertino y experimentado sensorialmente. Es muy peligroso ese tipo de familias que tenemos hoy. No es aquella familia tradicional que educa bien a sus hijos, que va a la iglesia, aquella familia católica que tratamos de encaminar según los valores cristianos. Es aquella familia que llaman familia muy salida del mensaje del Evangelio. Y encontramos muchos tipos de esas familias. Padre, ¿y a qué se debe esta situación? ¿Se pierde el control con las familias, los padres, o eso ya viene? Eso se debe a varias cosas. La primera es una historia que antecede la vida de los padres. Claro, si tú tienes un niño que no le has sembrado valores, que no lo has educado en la fe, que él ha crecido solo, él va a crear una familia igual o peor, ¿no? Entonces el papá no tiene esos principios fundamentados y el ambiente social donde él se mueve lo lleva a seguir viviendo así, hace que su familia viva así. Padre, yo tengo no es pregunta, es como algo que a mí me llama la atención. Por decir, mi niña de 12 años, ella me platica que de todas sus amigas de la escuela, ninguna tiene su mamá y su papá juntos, o que es muy rara la situación de ellos, y lo ven como normal. Y me dice, mami, pero yo no lo veo normal. Ahora hay otra situación con los adolescentes o con las personas que dice usted que ya no viven en el hogar, que se les han perdido los valores, que ya están con las novias o que viven situaciones así. Ellos saben que a su casa no puede entrar la novia ni traer novia para venirse a quedar, pero saben también que pueden irse con la novia y no hay problema. Y que allá sí pueden. Y que allá sí. Entonces, ¿cómo se pierde o cómo podemos ayudarlos a que entiendan que a veces, padre, agarran las costumbres, como decía usted, muy americanizadas para las cosas que no que les conviene, ¿no? conviene? Me reía mucho porque decía, padre, un papá me decía, padre, yo a mi hijo le dije que, me dijo, papi, ¿puedo quedarme con mi novia aquí viendo películas? Y le dije, no, con su novia no me entra al cuarto, las visitas se hacen en la sala. ¿Y sabe qué pasó, padre? Los americanos, la novia era americana, venían los papás y se la traían y se lo llevaban a él, a que estuviera con él, y luego venían por ellos y se lo llevaban a él a amanecer allá con ella. Y con eso borraron todo lo que yo quería inculcar. Es esa situación de familias empíricas. Todo es permisivo. Si mi hijo se siente bien así, no me importa cuáles principios, cuáles valores, cuáles tradiciones. Con que se sienta bien es suficiente. Porque es el desarrollo de su personalidad. Y ahí vemos las desestructuras de las familias. Lo que dices tú, es normal en el colegio el que los hijos no tengan la figura del papá y de la mamá, o que tengan dos papás, o que tengan dos mamás, o que no tengan ninguno, ¿no? Entonces ahí comienza a violarse el primer derecho que tiene un niño antes de nacer. Un ser humano antes de nacer, antes del derecho a la vida, el primer derecho es el derecho a la vida, pero antes del derecho a la vida, el ser humano tiene el derecho a nacer dentro de una familia estable. Es el primer derecho que tiene un ser humano antes de ser concebido, antes de la vida. El derecho a nacer dentro de una familia estable. Quiere decir
el derecho a que si el niño va a ser concebido, tenga derecho a tener un papá y una mamá. No una sola mamá, o no un solo papá, o no dos papás, o no dos mamás. El derecho a nacer dentro de una familia estable, es decir, que si papá y mamá me quieren tener a mí, ellos dos tienen que estar estables y ofrecerme esa seguridad y esa figura materna y paterna. El hijo no tiene por qué pagar la separación y la inmadurez de los padres a la hora de concebirlo. Vamos a ir terminando porque ya se nos pasó más del tiempo y vamos a concluir diciendo lo que quiere Dios y la iglesia ahora como una familia, a lo que llamamos la familia doméstica. A mí me gustaría que nos leyeras la cita de San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, 10 y siguientes. Y que nosotros escuchemos esta cita, la acompañen ustedes desde sus casas y podamos con ello concluir este programa. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Cloé me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gayo, pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Te alabamos, Señor. Este texto nos invita a vivir en armonía, en unidad. Vivan en unidad unos con otros, sin divisiones, sin discordias. La familia doméstica a la que nos invita la iglesia es la familia que reza unida, que permanece unida, que trabaja en la iglesia, que es una cuna de evangelización y de semillas de valores cristianos en sus hijos. La familia doméstica es aquella que trabaja todos los días por ir puliendo y formando en su hogar la familia de Nazaret. La familia doméstica es aquella que va juntos a la iglesia, que celebra juntos los sacramentos, pero que también juntos dan testimonio de ese amor. ¿Cómo es de bonito uno encontrar en la iglesia al papá, la mamá, los hijos, todos para participar de la misa, todos para celebrar los sacramentos, todos para vivir un bautismo, para vivir una primera Eucaristía, para celebrar una boda? Qué bonito es caminar juntos en las cosas de Dios, como dice la Sagrada Escritura, cuando habla en el Antiguo Testamento, yo y mi familia serviremos al Señor. Padre, antes de que vayamos a terminar, a mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿Hay esperanzas para las familias si tenemos esos problemas? Claro que hay esperanza, siempre hay esperanzas. Y siempre que nosotros pongamos nuestra mirada en Dios, tenemos la esperanza de que Él nos puede tocar y nos puede transformar si nosotros queremos. Tu familia tiene esperanza de ser reconstruida en un hogar. Tu familia tiene la esperanza de poder ser reestructurada en una familia, a ejemplo de la familia de Nazaret. Tú puedes aún, en medio de las dificultades, dedicar tiempo a los hijos, en medio de las dificultades, corregir a tu esposo, corregir a tu esposa, trabajar por la unidad, trabajar por el perdón, vivir en el amor. La clave para una buena familia, para estructurar una buena familia, no es otra cosa que vivir en el amor. Si un papá sabe vivir en el amor, dedica tiempo a sus hijos y a su esposa. Si los hijos saben vivir en el amor, respetan a sus padres. Si usted, mamá, sabe vivir en el amor,
usted sabe que su prioridad son sus hijos y su esposo, si usted sabe vivir en el amor, sabe por qué usted fundó una familia, la organizó. Por eso la iglesia nos enseña, el fundamento de la familia no es otra cosa que el amor, la experiencia del amor. Por eso la hoguera es esa llama de amor que debe calorear y abrazar a todos. Convierte tu casa en eso. Haz que haya amor entre los hermanos, que haya amor entre los esposos. Aprendan a vivir en perdón, aprendan a rezar unidos, aprendan a poner normas en sus casas, aprendan a medir el tiempo del trabajo y el hogar, pero no caigan en los extremos de encerrarse solos, de solo trabajar, de convertir sus casas en unos bares, no caigan en los extremos de la soledad, del aislamiento, de convertir su hogar en un campo de batalla. Luchen porque su familia sea construida según el amor y la voluntad de Dios. Así es. Yo creo que con eso vamos a terminar el programa del día de hoy. Creemos y tenemos fe de que les haya servido y que les haya sido valioso para ustedes, por lo menos para reflexionar sobre cómo está viviendo tu familia. Yo quisiera, antes de despedirnos, que uno de ustedes, Miguel e Isabel, dé un mensaje a todos aquellos que nos escuchan y que ustedes puedan decir, como conclusión les queremos decir esto. Nosotros como pareja les queremos decir que sigan luchando por la familia. Hemos escuchado demasiados testimonios acerca de hijos, que a lo mejor los primeros hijos no les fue tan bien como los hijos más pequeños. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios sigue restaurando familias, que no se cansen de pedirle al Señor que restaure la suya. Sigan luchando, sigan perseverando. La familia es lo más hermoso que tenemos. Dejemos memorias, dejemos recuerdos y sobre todo pidamos a Dios, a Mamita María, que siga agarrándonos fuerte de su mano para que nuestra familia camine como Él tiene planeado para nuestras vidas. Y también una invitación muy especial. La parroquia Cristo Rey tiene la pastoral familiar, representada por ellos y por otras personas. Si tú crees que tú necesitas ayuda, que tu familia necesita un soporte, una fuerza, únete a nosotros. Únete a esta pastoral, camina junto con la iglesia para que podamos tenderte la mano, ayudarte, encaminarte en la educación de los hijos, en la convivencia como esposo, como esposa, en la manera de vivir al estilo cristiano. No te quedes aislado solo con tus problemas, con tus dificultades, con tus tristezas, con tus soledades. Abre el corazón a buscar ayuda a personas donde podemos tenderte la mano y donde podemos orientarte. No todo está perdido. A veces creemos que la familia es un desastre, que se convierte en un lugar de tormento, donde no podemos llegar porque solo hay sufrimiento. Quítate ese velo triste y gris y aprende a dejar vislumbrar la alegría y los colores de una familia hermosa, aquella que tú soñaste y que todavía puedes conseguir. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios y vamos a darle gracias por este momento. Que sea Él el que de manera especial bendiga a cada uno de ustedes, a nuestras familias y a cada uno de nosotros. Vamos a consagrarnos en esta tarde a la Santa Virgen Madre de Dios. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial aflicto, nos consagramos en esta tarde. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestro corazón, en una palabra todo nuestro ser. Ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y protección tuya. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre cada uno de ustedes y los acompañen siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Germán, por estar, Miguel, por estar con nosotros en esta tarde. Gracias a usted, Padre, por estar con nosotros ¿Sabe aquí qué? y sabe que Esta es su casa. Esta es su casa también. Muchas gracias. Y Y ahora, para terminar, vamos a escuchar una linda canción.
Y recuerden que la familia unida jamás será vencida. Nos vemos en la próxima. Les estaremos dando las fechas. Va a ser cada 15 días. Por favor, oren por nosotros. Esta es en realidad nuestra pastoral familiar de la parroquia Cristo Rey. Síganos por favor en Facebook. Pastoral Familiar Cristo Rey, Maryland. Y pues simplemente muchas gracias por estar acompañándonos.